Un saludo muy especial para todas las personas que una vez más se conectan a nuestro programa Sanamente. Quiero darles la bienvenida a una temática más muy importante para nosotros. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo motriz y su impacto en las habilidades cognitivas y sociales de los niños y niñas. Así que bienvenidos y bienvenidas a este importante tema. El día de hoy quien nos acompaña para trabajar esta importante temática es el licenciado Mateo Campo Giraldo, quien decidió acompañarnos para que hablemos de este tema tan interesante. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos en Sanamente. Bien, Lisa, muchas gracias. Nuevamente pues estoy complacido por estar en este espacio que es de bastante importancia para nuestra comunidad, y espero que lo que pueda surgir desde esta charla pues sea significativo en cuanto a la información que vamos a dar, y que los padres de familia atiendan bien a todas las indicaciones que estaremos dando para que acompañen eficazmente el proceso de los niños. Mateo, entiendo que estás haciendo una maestría, entiendo que estás preparándote en este tema del impacto de la actividad física, que precisamente vamos a ahondar enseguida en esa temática, pero cuéntanos un poquitico de forma muy breve, ¿qué es eso a lo que te estás dedicando en este momento que genera el impacto a la temática que traemos el día de hoy? Listo, como bien sabes, Liz, de base soy licenciado en Educación Física. Actualmente estoy haciendo una maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física con la Universidad de Antioquia, y en este momento me estoy desempeñando como monitor del programa de escuelas de deportes formativas de Indeportes Antioquia. Entonces estamos haciendo un acompañamiento en todos los grupos primarios, hablando de los niños en estos procesos de formación motriz. Mateo, o sea que cabe de forma muy pertinente todo lo que estás haciendo para nuestro tema del día, y yo creo que para que lo volvamos un poco más cercano a la gente podríamos empezar hablando o haciendo referencia más bien de a qué hacemos alusión cuando hablamos del desarrollo cognitivo. Primero que todo, y yo creo que aquí podemos traer a colación el psicólogo y epistemólogo Jean Piaget, quien ha sido uno de los pioneros en el estudio del desarrollo cognitivo en la infancia. Y yo quiero empezar hablándole a los papás de que, pues visibilizando la importancia que tiene la primera infancia y la adolescencia como desarrollo humano para el impacto futuro en la sociedad. Y de pronto eso suena un poquito muy enredado, pero ya lo vamos a desglosar. Y es que, hablándolo en términos de Piaget, tenemos que el ser humano pasa por 4 etapas en su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y podemos hablar entonces de la etapa sensoriomotriz, que es la que va de los 0 a los 2 años, donde tenemos entonces ese primer acercamiento con los objetos externos, donde hay una exploración constante y nos damos cuenta que los bebés acá todo lo tocan, todo lo miran, siguen objetos con la mirada, y es una de las etapas más importantes porque se empiezan a forjar o a formar esos primeros estímulos que tenemos, que posteriormente van a desarrollar otras etapas. Podemos pasar de los 2 a los 7 años a la etapa preoperacional, donde conocemos que ya empezamos ya a explorar con otros sentidos, ¿cierto? Empezamos a tocar, empezamos a oler, empezamos a tener un poquito de eso que llamamos ese pensamiento abstracto, donde los niños no tienen permanencia del objeto todavía. Es decir, si nos vemos en una escena donde la mamá muestra al niño un objeto y lo esconde, en ese momento no tiene la conciencia de que el objeto está escondido y no ha desaparecido, sino que se tiene la percepción de que desapareció del espacio-tiempo. Y luego entonces pasamos a la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 12 años, donde entonces ya sí tenemos un imaginario, una percepción de esa constancia y permanencia del objeto. Ya empezamos a dejar un poquito de lado el pensamiento egocéntrico, porque aquí hay que hablar de que en estas etapas que acabo de mencionar tenemos un pensamiento muy egocéntrico, donde todo surge o todo se distribuye de acuerdo a lo que yo creo que está en torno a mí, ¿sí? Y ya la etapa de operaciones formales, que es de los 12 años en lo adelante, es donde ya entonces tenemos ese pensamiento que no gira en torno solo a nosotros, sino que ya tenemos conciencia del sujeto como otro, ¿cierto? De que tiene pensamientos, sentimientos, emociones. Empezamos a tener esa memoria de trabajo, donde empezamos a realizar acciones que ya sabemos que tienen una consecuencia. Y esto para decir que todo este desarrollo, que nos llevaría todo un programa cada etapa, explicarla, lo que trae consigo, su desarrollo, cómo esto, lo que hacemos, hablándolo desde la motricidad fina, gruesa, impacta en el desarrollo social, cognitivo, emocional, mental de la vida adulta.
Exactamente, de hecho me parece pues bastante pertinente que estemos arrancando por este tema porque no podemos hablar de una dualidad, es decir, debemos siempre pensar en todo este desarrollo cognitivo de la mano con lo que sería el desarrollo motriz, porque se sabe que entre ambas hay una retroalimentación activa que permite que si por ejemplo una avanza es porque la otra también lo estaría explicando. Entonces, eso que mencionas, como te digo, me parece importante de manera introductoria porque de hecho me gustaría hablar un poco de qué es lo que hace precisamente el programa que estoy representando y que vale aclarar que eso se da gracias también a la gestión de la administración municipal porque son ellos quienes en últimas hacen la solicitud al ente departamental y ellos pues obviamente favorecen a los municipios, en este caso con monitor en la parte de escuelas deportivas, ¿cierto? Entonces, teniendo esto claro, lo que hace el programa de escuela de deporte formativos es que hace un proceso en el cual abarca 4 diferentes estadios o etapas que incluso se podrían explicar desde esas etapas de desarrollo cognitivo que bien estás mencionando desde Piaget. Entonces, por ejemplo, tenemos una primera etapa que ellos denominan enriquecimiento motriz, que va de los 2 a los 5 años, en los cuales permiten que los niños, niñas, deportistas, estudiantes o como se les quiera denominar, pues tienen la posibilidad de explorar el mundo mediante sus sentidos, mediante sus percepciones, mediante sus habilidades, porque también debemos partir no solamente de estos supuestos teóricos, sino también de lo que vemos en la realidad. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con niños, pero es difícil en el sentido de si uno va a tratar de orientarles todo un proceso, todo un ejercicio, es complejo porque ellos están en otras actividades, ellos están en otro panorama. Mateo, y adicional a eso hay que tener en cuenta la individualidad del sujeto, ¿cierto? No podemos, si bien hay unos estándares para trabajar de forma grupal, no podemos desconocer que cada persona tiene un ritmo, tiene una capacidad o una habilidad diferente y eso también como parte del proceso hay que respetarlo y hay que darle manejo para no ni estancar, pero tampoco forzar en el proceso de los niños. Exactamente, y un error bastante común en esta etapa es que tendemos a estigmatizar a un niño porque no se comporta como el común o como el grueso, cuando en realidad debemos es antevalorar lo que mencionas, esa individualidad, que los niños estén más a merced de sus gustos, de sus intereses, que por ejemplo vi un animal pasar o cualquier cosa que para uno podría ser insignificante, pero le va a dar otra connotación porque estamos hablando de que es un mundo nuevo para él que apenas está comenzando a conocer. Entonces, en esta fase, en esta etapa de enriquecimiento motriz, lo que se pretende uno como acompañante es precisamente ser un puente, un guía en todo ese proceso entre el desarrollo motriz y cognitivo de los niños y las actividades que se podrían estar gestando. Tendríamos ya, digamos, las 3 siguientes etapas más enfocadas en la parte deportiva. Estaríamos hablando de la formación, de la iniciación, de la formación y especialización deportiva, permitiendo que los niños tengan un primer acercamiento a los deportes, pero que también generen una base motriz, no especializándose o enfocándose en un deporte, sino pasando por diferentes deportes, que eso incluso se sabe desde la evidencia, tiene mucho sustento, porque un niño que, por ejemplo, sea habilidoso para diferentes actividades, pues en últimas es un niño que ya tiene bastante engranados ciertos elementos a nivel cognitivo y que en últimas la va a poder ayudar en no solamente en su niñez y adolescencia, sino también en su etapa adulta. Mateo, quisiera que de pronto pudieras profundizarnos un poco lo que se hace puntualmente en cada una de esas 3 etapas o fases que acabaste de mencionar dentro del programa como tal, pero que englobe cómo son los requisitos de ingreso, es decir, bueno, listo, yo tengo un niño de tantos años a tantos años, puede ingresar y el primer paso que tenemos para trabajar es va a tener acceso a estas actividades, a estos grupos deportivos o formativos, luego pasa a esta, teniendo en cuenta el grupo poblacional y el grupo etario también. Listo, lo que nosotros en primera instancia nos solicitan cuando estamos hablando pues del objeto contractual es crear 4 grupos, ¿cierto? Hablando específicamente del municipio de Guatapé es difícil crear 4 grupos porque ya tenemos que la mayoría de niños están vinculados a alguna modalidad o actividad deportiva, por lo cual se hace complejo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, incluso la coordinación de deportes, que fue una estrategia que pensó nuestro coordinador Esteban Hoyos? Él nos dijo que deberíamos hacer esta intervención no en jornadas extracurriculares, sino entendiendo la ausencia que tiene la educación física dentro de la jornada curricular. Entonces nosotros en el programa estamos haciendo el acompañamiento en el CDI, como saben quien está allá principalmente es
Claudia Zuluaga, quienes ustedes conocen como la Tata, y nosotros también estamos acompañando el proceso en primaria con la profesora Nasli y mi persona que estamos allí presentes, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo tengo 3 grados y allí tengo diferentes grupos. En primera instancia tengo el CDI, que sí le estamos abarcando desde lo que te he mencionado como enriquecimiento motriz. ¿Qué hacemos nosotros junto con mi compañera? Llevamos a los niños a los diferentes espacios y es muy importante el rol que asumimos nosotros, porque nosotros no es que llevemos al niño al parque infantil y se quede ahí, sino que vamos al parque infantil y lo acompañamos en su proceso. Es muy diferente cuando llevamos al niño a este espacio y dejamos que él explore y haga sus actividades a cuando nosotros estamos ahí orientando, siendo un puente para que él adquiera mayor confianza. De hecho, como elemento anecdótico me gustaría retomar lo siguiente, y es que una vez llevamos los niños allí al parque infantil y no sé si ustedes han visto que hay un equilibrio alto, ¿cierto? Muchos de estos niños al ver ese ejercicio, esa actividad, pues son interesados pero se asustan porque piensan, no, pues me voy a caer, ¿cierto? Pero nosotros lo que hemos hecho es que acompañamos, dejamos que el niño lo haga, pues le brindamos confianza y posteriormente cuando el niño es capaz de hacerlo, incluso si no es algo, pues se motiva a continuarlo realizando. Entonces es como nosotros desde un perfil más activo podemos acompañar al niño en esos procesos sin que de pronto él sienta que está solo en todo ese elemento, ¿cierto? Incluso desde las metodologías de enseñanza podemos denominarlo como descubrimiento guiado, permitiendo que el niño descubra conforme a sus capacidades, pero en este punto adquiere mucha importancia el rol que tenga el docente o el acompañante. Ya posteriormente, hablando del otro grado que intervengo, que es preescolar, aquí sí nos enfocamos más específicamente en el desarrollo de habilidades motrices básicas y capacidades. Entonces sí orientamos ya unos contenidos que sean pensados en que se estimulen estos elementos, porque por ejemplo desde la sesión, desde el objetivo, pues sería pretencioso no decir que una clase va a mejorar, por eso nosotros lo planteamos desde la estimulación. Entonces evidentemente la repetición y la suma de esas experiencias, exactamente, y esas actividades va a permitir que los niños exploren y que los niños adhieran a su repertorio motriz, a esas habilidades. Además, me gustaría también mencionar que una de las principales intenciones que se tiene desde el programa es dejar una capacidad instalada, porque, a ver, lo menciono, yo solamente tengo un contrato de 6 meses, yo llego hasta diciembre, pero la intención es que ya las docentes que estuvieron presentes en el proceso, que visualizaron qué era lo que se hacía, pues evidentemente pueden retomar ciertos aspectos, exactamente, ciertos contenidos, ciertos asuntos desde lo técnico para desarrollar esas actividades que no necesariamente son explícitas o inherentes al educador físico, sino que las personas que quieran hacer un ejercicio guiado pues pueden abarcarlo de esta manera. Y por último estamos interviniendo también en el grado tercero y acá sí nos enfocamos en lo que sería la iniciación deportiva. Entonces es bastante chévere porque estamos permitiendo que los niños pasen por diferentes modalidades deportivas. Comenzamos con atletismo, pasamos con habilidades gimnásticas y en ese momento estamos con baloncesto. La intención para los siguientes meses es abarcar otros deportes de conjunto como sería voleibol y fútbol. Entonces de esta manera estamos enriqueciendo todo el proceso y que estos niños puedan aprender de varios deportes sin que específicamente se queden en uno, y de hecho la respuesta por parte de ellos es bastante positiva. Es decir, que lo que se busca con esta metodología de trabajo y con este programa como tal es fortalecer, o por qué no decirlo, explotar esa capacidad cognitiva de la cual estamos dotadas todas las personas, y esto llevándolo, Mateo, también a la cotidianidad que se tiene en los hogares. Me parece importante, ¿cierto? Que no solamente estas habilidades se adquieren, o se exploran, o se explotan dentro de, o en el marco más bien de este tipo de programas, sino también en la cotidianidad de los niños, de las niñas, y es acá donde quisiera que de pronto lo trajéramos un poco en ese ámbito, porque precisamente es el corazón también del programa del día de hoy, mencionar la importancia y el impacto que tiene prestarle atención a todas estas habilidades, porque vemos, por ejemplo, que nuestros niños están o muy poco estimulados o sobreestimulados, ¿cierto? Ya sea porque, por ejemplo, tenemos que en una casa un niño de 2, 3 años puede levantarse desde las 6, 7 de la mañana a estar frente a una tablet, que además tiene repercusiones a nivel visual y auditivo, y todo el tiempo el niño no va a estar expuesto a los estímulos sensoriales del ambiente, sino la pantalla, donde entonces hablamos de la motricidad fina y gruesa, está perdida, ¿cierto? La exploración visual fuera de la pantalla está totalmente perdida. La comunicación incluso verbal, porque no está
digamos, sujeto a una comunicación con la mamá, con el papá, sino que puede pasar mucho tiempo frente a una pantalla, va a tener entonces un retraso, un deterioro en ese proceso de adquisición de habilidades cognitivas, que es lo que se logra justamente haciendo las cosas ellos mismos. Y es importante que lo traigamos ahora al medio familiar y al medio cotidiano más bien. Sí, de hecho me gustaría arrancar de este precedente o antecedente como está mencionando Liz, porque es muy triste lo que está sucediendo actualmente. La OMS nos sugiere que los niños tengan una práctica mínima de 60 minutos diarios de actividad física, que acá lo podemos encauzar desde los juegos. Entonces decimos que es triste porque, por ejemplo, la intervención que nosotros hacemos desde el área de educación física, y esto ya es más una política gubernamental, es apenas de 1 hora a la semana, ¿cierto? Cuando la OMS nos dice que sea 1 hora, pero cada día. Esa es una realidad con la cual debemos luchar, pero también a la cual hacemos la invitación a los padres para que se involucren en este proceso, entendiendo la importancia que tienen todos esos elementos. De hecho, bien lo decía Liz, está aumentando los tiempos de pantalla y eso está favoreciendo la conducta sedentaria, entendiendo los múltiples problemas que tiene la conducta sedentaria en la salud pública, porque no estamos hablando únicamente de enfermedades no transmisibles o de sobrepeso y obesidad, estamos también hablando de problemas mentales, incluso problemas cognitivos que se pueden, digamos, manifestar o desarrollar a partir de elementos tan básicos como es el movimiento y como es el hecho de que las personas se queden gran parte de su vida en la posición de poco gasto energético o poco gasto calórico. Entonces sí me parece importante mencionarlo, porque claramente la intención que debemos tener nosotros es que los niños vivan y exploren en función de lo que realmente están necesitando. Es que vemos que es una etapa en la cual los niños, no porque haya una sobreestimulación, sino porque ellos lo requieren, pues claramente necesitan un entorno que les permita desarrollar todos esos elementos a nivel motriz. Pero una de las respuestas, lastimosamente, que han tenido algunos padres de familia o personas para tratar de mantenerlos allí quietos es entregarles estos medios electrónicos que sí, digamos, los aíslan, pero los aíslan a qué costo, ¿cierto? Los dejan más quietos, pero los dejan quietos a qué costos. Entonces sí son como uno de los problemas que surge actualmente. Mateo, y dijiste algo acá acordándome en la vivencia que contaste sobre el niño que realizó el ejercicio de confianza. Eso sumado a lo que decías, que no solo hablamos de enfermedades no transmisibles dentro de el ámbito de obesidad, riesgo cardiovascular y demás, sino también en el tema emocional, cognitivo y mental. Y es que es un ejemplo muy válido para lo que estamos diciendo, porque si lo ponemos en términos de un ejercicio de confianza en la infancia, donde se prueba error, levantarse, caer e insistir, lo podemos traer a la vida adulta, ¿cierto? Donde según esas bases que se tuvieron desde la infancia, del ensayo-error, de persistir, de insistir, es lo que se observa en la vida adulta cuando vemos poca tolerancia a la frustración, aislamiento social, dificultades o más bien problemas al fortalecer las habilidades para la vida que mencionamos, como comunicación asertiva y demás, hablándole en términos muy generales. Es un ejemplo muy válido, porque es casi que decir que toda esta etapa del desarrollo cognitivo es lo que hace los cimientos de la vida adulta, y no solo de la salud física, sino también de las mismas relaciones interpersonales que se basan desde la infancia. Sí, de hecho, pues acá trayendo a colación otro psicólogo, que él decía que nosotros o los niños tienen unas zonas de desarrollo próximo, y es importante mencionarlo porque precisamente los niños aprenden coherentes a sus principales referentes. Entonces, para un niño, ¿quién va a ser su referente? Los padres de familia, y claramente ellos van a tratar de asimilar o adherir a su vida misma muchos de esos comportamientos o conductas que son normales en la vida de los padres. Entonces, por ejemplo, llevándolo nuevamente al caso de sobrepeso y obesidad, se sabe, no por, digamos, asuntos románticos, sino que se sabe que padres que, digamos, tengan esa condición de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, pues tienen una alta probabilidad de incidir a que sus hijos adquieran esas conductas. Entonces, claramente, un niño que desde edades tempranas está generando este tipo de hábitos, pues a la larga puede continuar con ellos, y ya sabemos que es un problema bastante grave en toda esta área de salud pública. Entonces es importante mencionarlo porque claramente hay una continuidad en cuanto a ese tipo de conductas que se van adhiriendo. Ahora, en el caso de los niños, hablando o abordando este tema de cómo ellos aprenden, cómo ellos se van relacionando, cómo ellos se van socializando
sus compañeros, con sus padres, pues en realidad hay muchas anécdotas y hay muchos hechos que uno puede mencionar y que también debemos partir de cómo es que nosotros estamos educando a los niños. Hay algo que para mí es muy curioso y que normalmente sucede, y es cómo atendemos a los niños ante un hecho que en teoría podría ser traumático. Si un niño se cae y usted mismo llega a consentirlo, crea que ese niño va a llorar. Pues va a suceder así, el niño va a llorar si usted dice, ay, ¿qué le pasó? Venga, no pasó nada. Además por el estímulo doloroso. Exactamente, pero lo que me ha sucedido, porque en realidad los niños tienen un umbral del dolor alto, es que un niño se cae, yo le digo, venga, sigamos jugando que no pasó nada, y el niño sigue jugando como si no hubiese pasado nada. Entonces es bastante curioso poner eso en contraste, porque es atenderle de una manera en la cual se consiente al niño y en otra en la cual no se asume con indiferencia, sino entender, hombre, que incluso siendo un poco reflexivos está haciendo una constante en la vida. El hecho de asumir que nos vamos a caer, que nos vamos a golpear, que nos vamos a tener que levantar, va a ser algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas, y qué importante es generar esos cimientos, como dices, que de niños ellos vayan adquiriendo ciertas cosas o ciertos comportamientos para que cuando la vida les vaya a pegar duro, porque lastimosamente estamos hablando de una vida que es cruel, pues puedan lograr sobrellevarla de una mejor manera. Y yo creo que eso también nos podría dar introducción a algo que está pasando mucho y que de hecho se puede también comenzar a mitigar desde estas etapas. Si quieres dar la introducción, y es que sería frente a estos trastornos mentales, hablando por ejemplo de la depresión, de la ansiedad, de cómo eso influye. Ahí cabe muy bien eso que estamos hablando, y podríamos casi que decir que en esos términos los niños aprenden o modelan ciertas conductas precisamente por este aprendizaje por modelamiento, ¿cierto? Donde hablamos de que los niños vienen a ser como unas esponjas. Lo que yo veo del medio es lo que absorbo, lo que introyecto y lo que también exploro y saco al mundo, porque es lo que estoy aprendiendo. Y de ahí precisamente podríamos hablar entonces en términos de aprendizaje, que muchas de las conductas que tenemos o las dificultades que tenemos en la vida adulta tienen un patrón que viene desde la infancia, ¿cierto? De ahí hablamos del manejo o la atención que se le preste a diferentes situaciones de la vida cotidiana que surgen como parte del desarrollo de la vida, pero otras tantas también ese factor, ese otro que me acompaña en ese proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo estoy expuesto a una distancia, aunque esté en el mismo espacio con mis padres, hablándolo otra vez, retomando el tema de las pantallas, estoy en el mismo espacio, pero nunca he tenido un proceso de socialización, de diálogo, de acompañamiento, de comunicación, probablemente seré una persona que pueda interiorizarse, o interiorizar más bien, aislarse, y no tener esa capacidad de comunicar cómo me siento, hablándolo por ejemplo de las emociones. Y podemos desencadenar entonces una enfermedad, o más bien un estado depresivo profundo que pueda cronificarse según esos medios con los que cuento. Y si totalmente estoy aislado y si no tengo elementos de dónde valerme, como tú decías, tengo esta opción, me pasó esto, me caí, pero busqué ayuda, pero reporté que necesitaba cambiar de ambiente, cualquier cosa que me sirva para sobrellevar esa situación, entonces tendré baja tolerancia a la frustración, tendré episodios depresivos constantes. Ojo, sin decir que todo se asocie netamente a esto, porque sabemos que hay muchos factores que están asociados a las diferentes enfermedades mentales, pero puntualizando con la importancia que tiene el desarrollo social, porque somos seres sociales, somos seres relacionales, con el impacto en el estado emocional de la vida adulta. Claro que es totalmente válido reconocer que cuando no tengo ese factor ahí que me guíe, que me apoye, en el que yo pueda encontrar ese vínculo, muy seguramente tendrá repercusiones importantes en la vida adulta. Sí, es que de hecho, retomando pues ese tema, los trastornos psicológicos, así como lo decías, estamos hablando de unos eventos que lastimosamente pues son multicausales, ¿cierto? No lo podemos atribuir a un solo hecho, sino que se puede generar por múltiples, exactamente, por múltiples situaciones, pero qué interesante saber que desde tempranas edades este tipo de conductas se pueden comenzar a gestar y a desarrollar con el paso de la vida, cuando, como bien lo mencionaba, los niños comienzan a ser aislados, ¿cierto? Porque allí muchas personas manifiestan, por ejemplo, que sienten soledad, ¿cierto? Que tienen a los padres ahí, pero que a la vez es como si no los tuvieran, ¿cierto? Porque de pronto
por las labores diarias o por otras actividades, pues no pueden prestarle la atención suficiente para lo que ellos requieren. Entonces muchas de esas personas desde tempranas edades, que es lo interesante, pues comienzan a desarrollar traumas, ¿cierto? Y esos traumas vemos cómo se comienzan a potenciar en etapas más adultas, en las cuales ya las personas comienzan a manifestar ese tipo de problemas que se pueden causar, como estamos hablando, una depresión, que se puede presentar en una ansiedad, que se puede también presentar en trastornos alimenticios como podría ser una anorexia, una bulimia, incluso también podríamos hablar de asuntos como la vigorexia, que es más desde el campo de la actividad física, pero igual se va presentando todo. Entonces es importante que tengamos presente nuevamente, como hemos dicho, que esa figura del padre no es importante solamente para generar el acompañamiento en cuanto a actividades, sino también, hombre, dentro del hogar, cómo podemos estar presentes, cómo podemos estar acompañando a nuestros hijos, cómo podemos estar al pendiente de lo que ellos están haciendo, lo que ellos están solicitando, porque todo esto a la larga va a tener un impacto bastante positivo y que claramente, como hemos mencionado, se va a manifestar en unas conductas positivas, que el niño sea más sociable, que el niño está más abierto a las actividades, que por ejemplo ante la frustración, como bien decías, no tenga la misma respuesta, porque estamos en una vida que por sí misma podría ser frustrante, ¿cierto? Que constantemente tiene hechos que son duros. Entonces qué bueno que todo esto se preste de esa manera para que los niños y niñas pues a la larga tengan unas mejores condiciones. Es que es verlo desde la importancia que tiene, ¿cierto? Es verlo pensándolo desde unas bases, un cimiento que va a formarse ladrillo a ladrillo, los vínculos afectivos, el relacionamiento social, la interacción con el medio, la exploración cognitiva. Todos estos elementos vendrían siendo los ladrillos de unos cimientos que van a formar las columnas de la vida adulta. Esta es como la importancia que le merece el tema del acompañamiento en esta etapa de la vida. Bueno, Mateo, vamos a pasar entonces a invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. ¿Sabías que, según un estudio de seguimiento de casi 20 años realizado en Finlandia con 3.596 niños, la actividad física acumulada desde la infancia hasta la edad adulta está asociada con tiempo de reacción en mediana edad, mejoramiento del procesamiento visual y una atención sostenida? Esto se comprobó tras varias evaluaciones a lo largo del estudio, en donde se hizo 5 valoraciones entre el año 1983 y 2011. Esto sumado a la cantidad de información y evidencia científica que demuestra los efectos positivos en salud que tiene una vida con hábitos centrados en la práctica regular de ejercicio físico. Muévete más, sé exigente, vive más. Además, ¿sabías que la práctica regular de ejercicio físico puede favorecer a que en etapas mayores como la adolescencia mejore la autoestima, debido a que se presenta una mejora en la autopercepción de la imagen corporal? Recuerda que un niño físicamente activo es un niño saludable, que no solo presenta mejores condiciones en el nivel físico-motriz, sino además el nivel psicológico, cognitivo y social. El juego invaluable en esta etapa, haz lo posible para que tu niño viva más. Bueno, y después de estos datos curiosos o de esta información tan importante que acabamos de ver en nuestra cápsula mental, y que lastimosamente, Mateo, se nos acaba pues el tiempo, porque mira todo lo que nos queda por decir en un tema tan extenso como este, que muy seguramente trataremos próximamente en otro programa. Es importante enfatizar en la importancia que tiene el acompañamiento parental en todo el desarrollo de habilidades y darle el lugar y el protagonismo que se merece a esta etapa de la primera infancia, donde es cuando nosotros, o más bien nuestros niños y niñas, están en esa fase de absorber todo lo que el medio les trae y cómo nosotros estamos coartando o qué tanto estamos aprobando este comportamiento que va a permitir un desarrollo cognitivo muchísimo mejor adaptado al medio en el que estamos hoy por hoy. Entonces yo creo que y no sé de pronto qué reflexión quieras agregar para que cerremos un poco este tema tan importante. Sí, exactamente, Liz, pues lastimosamente, como decía, se quedan muchas cosas en el aire, igual el tiempo
en pantalla limitado, pero qué bueno que al menos los padres de familia queden con ese mensaje sobre la importancia del movimiento, de la actividad física, del deporte en los niños y cuál es la influencia que tienen en etapas posteriores, ¿cierto? Ahí como para dejar unos mensajes más claros, porque si bien hablamos de la influencia que tiene el perfil psicológico, qué bueno que se queden con el mensaje, no porque lo digo yo como opinión, sino porque la evidencia científica lo sustenta, que un niño que practica deporte, un niño que hace actividad física de forma regular, un niño que juega, es un niño más inteligente, es un niño más atento, es incluso un niño con mayor rendimiento académico. Entonces mire esta extrapolación de facultades que se da a partir de lo que es la actividad física, el deporte y cómo eso comienza a mejorar en múltiples esferas o ámbitos de la vida misma, porque acá lo estamos hablando desde la parte académica, desde la parte cognitiva, pero bien lo hablamos ahora como a nivel social también tiene una influencia bastante positiva. Entonces, padres y madres, esperamos que ojalá conscientes de todo eso que hemos mencionado, pues comiencen a involucrar a sus niños a diferentes actividades, que bien sabemos que desde la Subsecretaría de Deportes hay una amplia gama de actividades de deportes, incluso de las otras dependencias en las cuales pueden vincular a los niños para que estén a merced de otras actividades, de otras habilidades, puedan mejorar en cuanto a esas capacidades físicas y todo el efecto que tiene dentro de la vida misma. Además, Mateo, porque el deporte y la actividad física son para mí terapeutas por excelencia, ¿cierto? Porque sabemos que además neuronalmente segregamos muchas sustancias que nos ayudan a liberar muchas tensiones, entonces no podemos desconocer el impacto tan importante que tiene, no solo como lo decías en la vida, en la salud física, sino también mental de las personas, Mateo. Bueno, yo quiero agradecerte por haber dispuesto de tu tiempo para este espacio tan importante y por supuesto abrirte la invitación para próximos programas y encuentros, que yo sé que se quedan muchas cosas por decir, pero como lo decías tú, al menos que nos vayamos como con ese pensamiento, ese cuestionamiento de qué tanto estoy aportando yo, no solo a mi vida personal, cognitiva también, a mi estado emocional, sino también al de esas personas que tengo a mi cargo. Entonces, darte las gracias e invitarte para una nueva compañía en este programa. Sí, claro, lo tendré muy presente. Y para finalizar, qué tan importante es lo que mencionas frente al tratamiento que se puede generar con la actividad física y el deporte, porque bueno, eso no lo pudimos abordar de forma específica, pero reconocer que muchos de esos niños también son diagnosticados con trastornos de déficit de atención y hiperactividad, y cómo saber que más allá, por ejemplo, del Ritalin, existen otras alternativas que favorecerían esa capacidad de atención en el caso de los niños, para que puedan estar concentrados en lo que corresponde, en las actividades, incluso también como a nivel de la memoria tiene bastante efecto. Entonces, no, Lisa, muchas gracias por este espacio y realmente quedo complacido por poder compartir con ustedes todo lo que venimos haciendo desde el programa y cómo podemos impactar en la vida de los jóvenes y niños guatapenses. Bueno, Mateo, y como siempre, dar las gracias a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios. Este espacio que llega pues a ustedes gracias a nuestra política pública de salud mental. También agradecer a nuestro equipo de comunicaciones que siempre está ahí atento a que este programa sea posible, y por supuesto a nuestro canal comunitario Corpagua TV, que hace que este programa llegue a ustedes a través de sus pantallas. Espero que nos veamos en una próxima ocasión con una importante y nueva temática de Sanamente.